Antonio Rivas estaba junto a la cinta de equipaje y sentía como la fatiga lo golpeaba como una ola pesada. 74 años, una edad en la que cada vuelo se vuelve difícil. 3 horas en el avión hasta Madrid, el calor sofocante de la cabina, voces ajenas, el ajetreo constante. Todo esto agotaba más que antes. Antes podía volar 3 veces por semana sin sentir cansancio. Ahora cada viaje le quitaba las últimas fuerzas. La cinta se movía lentamente, escupiendo maletas una tras otra. Los pasajeros se aglomeraban alrededor, agarraban su equipaje y se marchaban apresuradamente. Antonio esperaba pacientemente, su maleta siempre salía la última. Ley de Murphy o simplemente mala suerte, pero el hecho seguía siendo un hecho. El viaje había resultado ser una pérdida de tiempo. Se había reunido con potenciales compradores de su negocio, propietarios de una gran empresa de logística. Prometieron interés serio, hablaron de perspectivas, de condiciones ventajosas. Pero cuando llegó el momento de lo concreto, comenzaron las excusas. Necesitamos tiempo. Necesitamos acordarlo con los socios. Necesitamos verificar los documentos. Pretextos estándar de gente que no tiene intención de comprar nada. Rivas entendía, estaban ganando tiempo, esperando que él mismo bajara el precio. O que su salud empeorara tanto que aceptara cualquier condición. El diagnóstico era conocido por muchos en los círculos empresariales: cáncer de pulmón, 4ª etapa. Los médicos le daban 1 año como mucho. Y eso significaba que podían esperar. Podían jugar con su debilidad. Antonio apretó los dientes. No pensaba rendirse. Si estos no compraban, encontraría a otros. Lo principal era no apresurarse, no cometer estupideces bajo la presión de las circunstancias. Finalmente apareció en la cinta su maleta negra con una etiqueta roja. Rivas dio un paso adelante para recogerla, y de repente sintió como alguien le tiraba de la manga de la chaqueta. Se dio la vuelta. A su lado había una niña de unos 10 años. Delgada, con una chaqueta desgastada que no era de su talla, cabello corto rojizo y enormes ojos grises. En los pies llevaba zapatillas gastadas, en las manos una mochila raída. El rostro limpio, pero la ropa delataba su situación a primera vista: una niña de la calle. «Ayúdeme, por favor», dijo la niña en voz baja, sin soltar su manga. Antonio frunció el ceño. En el aeropuerto había muchos mendigos, pero normalmente actuaban en la salida, no en la zona de recogida de equipaje. La seguridad no los dejaba pasar aquí. «Niña, suéltame. Necesito recoger mi maleta. Esa negra con la etiqueta roja, o pasará de largo». «Yo ayudaré», dijo ella rápidamente y, sin esperar respuesta, se lanzó hacia la cinta. La niña era ágil. Se escurrió entre los pasajeros, agarró su maleta y la sacó al suelo. La maleta era pesada, pero ella se las arregló, rodándola hasta Rivas. «Aquí está», dijo, enderezándose. «Su maleta». Antonio la miró con más atención. Los mendigos normales no ayudan así como así. Primero piden dinero, luego, quizás, hacen algo a cambio. Esta actuaba al revés. «Gracias», sacó su cartera y le extendió 5 euros. La niña tomó el billete, pero no se fue. Se quedó cerca, apretando el dinero en el puño y mirándolo seriamente. «¿Necesita ayuda?», preguntó de repente. Rivas sonrió con ironía. «Extraña pregunta. Yo. No. Todo está bien. Está cansado. Lo veo. Y viajó por negocios. Tiene un traje de negocios, una maleta cara, documentos en el bolsillo». Antonio se sorprendió. Niña observadora. ¿Y qué? Mucha gente viaja por negocios, pero no todos están tan tristes. Se ve como si las cosas no fueran bien. Rivas hizo una mueca. Tenía razón. Las cosas no iban bien. Pero no era asunto suyo. «Niña, vete de aquí. No tengo tiempo para conversaciones». Tomó la maleta por el asa y se dirigió hacia la salida. La niña caminó a su lado, sin quedarse atrás.
Lléveme con usted, dijo de repente, en voz baja pero firme. Antonio se detuvo y la miró con desconcierto. ¿Qué? Lléveme con usted. Prometo que no se arrepentirá. Él se rió. El descaro era increíble. Niña, ¿entiendes lo que dices? No puedo llevarte conmigo. ¿Tienes padres, tutores? ¿O eres fugitiva de un orfanato? No hay padres, respondió ella con calma. No hay tutores. No hay hogar. Vivo aquí, en el aeropuerto. Ya llevo 3 meses. Rivas frunció el ceño. La seguridad debería haberla notado hace tiempo. ¿Por qué no te han atrapado todavía? Porque no mendigo abiertamente. Ayudo a la gente con el equipaje, me dan un poco de dinero. Compro comida, me lavo las manos en el baño, duermo en lugares apartados. La seguridad me ve, pero no me toca mientras no rompa las reglas. Antonio negó con la cabeza. La vida es algo sorprendente. La niña sobrevivía en el aeropuerto como podía. Bien, eres muy lista por sobrevivir. ¿Pero qué tengo yo que ver? La niña lo miró directamente. Mañana llega un nuevo jefe de seguridad. Va a inspeccionar el territorio. Seguro que me notarán y me enviarán a un centro de acogida. No quiero ir allí. Allí es malo. ¿Cómo sabes del jefe? Escuché una conversación de los guardias. Decían que el nuevo jefe es estricto, va a limpiar el territorio de todos los que sobran. Rivas reflexionó. La lógica de la niña era de hierro. Mañana la llevarían. ¿Pero por qué decidió que él la ayudaría? ¿Por qué yo? En el aeropuerto hay miles de personas. Porque está solo. Sin familia. Y porque pronto tiene negociaciones importantes. Antonio se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes de las negociaciones? Lo escuché cuando hablaba por teléfono. Con alguien sobre un trato. Sobre compradores. Sobre que necesita encontrar gente seria, no los que ganan tiempo. Rivas recordó. Sí, efectivamente había llamado a Máximo Salazar, su abogado, y discutido la situación con los socios. Así que la niña había escuchado. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver conmigo y contigo? La niña dio un paso más cerca. Un hombre respetable con una nieta inspira más confianza que un anciano solitario. La gente piensa, si tiene familia, significa que es confiable, responsable. Especialmente si las negociaciones son importantes. Rivas estuvo a punto de soltar una carcajada. La niña pensaba como una manipuladora adulta. ¿De dónde sacaba esa lógica? Lo has pensado bien. Pero hay problemas. Primero, no puedo simplemente tomar a un niño de la calle. Es ilegal. Segundo, debes tener documentos. Tercero, no te pareces a mi nieta. La niña sacó de su mochila un certificado de nacimiento arrugado. Tengo documentos. Me llamo Sofía. Tengo 10 años. Puede verificarlo. Antonio tomó el certificado, lo examinó. Original, no falsificación. Sofía, 10 años, padres fallecidos. Tutora, una tía, también fallecida hace un año. Bien. Tienes documentos. Pero igual no puedo llevarte. Es jurídicamente arriesgado. Entonces hagamos un trato, insistió Sofía, temporalmente. Seré su nieta solo en las negociaciones. Después me entrega en un lugar normal. No en un orfanato, sino en algún lugar donde esté bien. Rivas la miró largamente. La niña no lloraba, no suplicaba. Estaba proponiendo un trato. Un enfoque empresarial. Eso era inesperado. ¿Entiendes que no prometo nada? No voy a convertirme en tu tutor. Como mucho, te ayudaré a establecerte legalmente a través de los servicios de protección de menores. Entiendo, asintió Sofía. Antonio reflexionó. Efectivamente tenía negociaciones. Dentro de 3 días. Con gente nueva, Diego Campos y su equipo. Esta era la última oportunidad de vender el negocio en condiciones normales. Si fracasaba, tendría que buscar de nuevo, y el tiempo era poco. Y sí, la niña tenía razón,
Una persona de familia inspira más confianza, especialmente con compradores que valoran los valores tradicionales. Por otro lado, los riesgos eran enormes. Si alguien se enteraba de que había tomado a una niña de la calle y la hacía pasar por su nieta, habría problemas graves. Pero si todo se arreglaba correctamente, a través del abogado, a través de un acompañamiento temporal. Está bien, dijo lentamente, te llevaré. Temporalmente. En las negociaciones serás mi nieta. Pero solo allí. Después de las negociaciones contactaré con los servicios de protección de menores y te ayudaré a establecerte. Oficialmente, legalmente. ¿De acuerdo? Los ojos de la niña brillaron con esperanza. De acuerdo. No lo defraudaré. Lo prometo. Entonces vamos. Necesito llamar al abogado. Salieron del edificio del aeropuerto. Afuera hacía fresco, el cielo estaba cubierto de nubes. Rivas se detuvo junto a la pared, sacó el teléfono y marcó el número de Máximo Salazar. El abogado respondió después del tercer tono. Máximo, tengo una situación inusual. He tomado a un niño conmigo. Una niña sin padres, sin tutela. Tiene documentos, pero formalmente es una niña de la calle. Al otro lado de la línea se hizo una pausa. Antonio, ¿hablas en serio? Sí. Necesito saber cómo arreglar su acompañamiento legalmente. Al menos temporalmente. Estará conmigo en las negociaciones con los campos. Máximo suspiró. Rivas escuchó cómo revolvía papeles. Bien. Escucha atentamente. Puedes acompañar temporalmente a un niño si sigue voluntariamente contigo y no está en busca. Esto no es adopción, no es tutela. Simplemente estar cerca temporalmente. Pero todas las acciones posteriores, solo a través de los servicios de protección de menores. No tienes derecho a tomar decisiones a largo plazo por ella. ¿Entendido? Entendido. ¿Y si simplemente la llevo a las negociaciones como mi nieta? Jurídicamente es una zona gris. Si nadie verifica, no habrá problemas. Pero si alguien sospecha engaño y acude a la policía, pueden acusarte de secuestro. Entonces, ¿cómo actuar? Ven a mi oficina mañana por la mañana. Prepararé un documento de acompañamiento temporal. Indicaremos que la niña está contigo basándose en su consentimiento voluntario y la disponibilidad de documentos. También notificaré a los servicios de protección de menores sobre la situación. Esto eliminará la mayoría de los riesgos. Bien. Mañana iré. Y otra cosa, Antonio. ¿Entiendes en lo que te estás metiendo? Si esta niña resulta ser problemática, si tiene alguna circunstancia oculta, esto puede afectarte. Especialmente considerando tu salud. Rivas miró a Sofía. Ella estaba de pie cerca, apretando la mochila y mirándolo con esperanza. Entiendo. Pero el riesgo vale la pena. Bien. Te espero mañana a las 10. Antonio guardó el teléfono y se volvió hacia la niña. Escúchame atentamente, Sofía. Vienes a casa conmigo. Mañana iremos al abogado, arreglaremos todo como es debido. Luego tenemos negociaciones. En ellas serás mi nieta. Guarda silencio, sonríes, te comportas decentemente. Sin salidas de tono. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondió Sofía con firmeza. Después de las negociaciones contactaré con los servicios de protección de menores. Te encontraré un buen lugar. Pero sin promesas sobre adopción. Tengo poco tiempo. ¿Entiendes? La niña asintió. Entendía más que muchos adultos. Tomaron un taxi. El conductor los miró con una mirada rápida, un hombre mayor con una niña, nada inusual. Rivas dio la dirección y se fueron. Por el camino Sofía guardaba silencio, mirando la ciudad por la ventana. Antonio la observaba. Cosa extraña, acababa de tomar a un niño ajeno. ¿Por qué? ¿Por lástima? ¿Por cálculo? ¿O simplemente porque estaba cansado de estar solo? Recordó su infancia. El orfanato. Frío, hambre, humillaciones.
Salió de allí gracias a la terquedad y a la suerte. Construyó un negocio, ganó dinero. ¿Pero para quién? Su esposa murió hace 15 años, no tuvieron hijos. Los sobrinos aparecían solo por dinero. Casi no quedaban amigos, unos murieron, otros se dispersaron. Estaba solo. Un anciano rico y solitario, viviendo sus últimos meses. Y aquí estaba esta niña, que pidió ayuda. Y él aceptó. Quizás esta era la última oportunidad de hacer algo realmente importante. Llegaron a casa. Rivas vivía en un apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. El apartamento era espacioso, pero vacío. Muebles caros, pero impersonales. No había calidez aquí, solo funcionalidad. Esta es tu habitación, le mostró el dormitorio de invitados. El baño está ahí, las toallas en el estante. Cámbiate, lávate. Luego cenaremos. Sofía entró en la habitación y cerró la puerta. Antonio fue a la cocina, abrió el refrigerador. Casi no había comida, se alimentaba principalmente de comidas preparadas o pedía entrega a domicilio. Tuvo que llamar al restaurante más cercano y pedir la cena. Media hora después Sofía salió de la habitación. Se había lavado, se había cambiado a una camiseta limpia y jeans de su mochila. El cabello estaba húmedo, el rostro limpio. Se veía mucho mejor. Siéntate, dijo Rivas. Ahora traerán la comida. Se sentaron a la mesa. Sofía guardaba silencio, mirando el apartamento. Bonito apartamento, dijo en voz baja. Gracias. Vivo aquí desde hace mucho tiempo. ¿Solo? Sí. Solo. La niña asintió. No hizo más preguntas. 10 minutos después trajeron la comida. Antonio pidió sopa, pollo con verduras, pan y jugo. Sofía comía lentamente, cuidadosamente, agradeciendo después de cada plato. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Un poco. En el aeropuerto comía poco. Había poco dinero. Ahora puedes comer normalmente. Mientras estés aquí, habrá suficiente comida. Sofía sonrió tímidamente. Era su primera sonrisa en toda la tarde. Después de la cena, Rivas le mostró dónde estaba todo en el apartamento. La cocina, el baño, su habitación, para que supiera a dónde podía entrar y a dónde no. Sofía escuchaba atentamente, memorizando. Acuéstate temprano, dijo él. Mañana nos levantamos temprano. A las 10 tenemos que estar donde el abogado. Bien, asintió Sofía. Buenas noches, abuelo. Él se estremeció. Lo había llamado abuelo. Automáticamente, naturalmente. Como si debiera ser así. Buenas noches, Sofía. La niña se fue a su habitación y cerró la puerta. Antonio se quedó solo en la cocina. Se sentó, mirando por la ventana a la ciudad nocturna, y pensó en lo que había hecho. Tomó a un niño ajeno. Prometió ayudar. La involucró en sus negociaciones. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Había dado su palabra. Y Antonio Rivas siempre cumplía su palabra. A la mañana siguiente fueron a ver a Máximo Salazar. El abogado los recibió en su oficina, un espacio pequeño pero acogedor con estanterías y una gran mesa. Hola, dijo Máximo, mirando a Sofía. ¿Así que esta es la niña? Sí. Sofía, saluda. Este es Máximo, mi abogado. Sofía asintió. Hola. Máximo sonrió. Bueno, vamos a resolverlo. Sofía, necesito hacerte algunas preguntas. ¿Estás de acuerdo en estar con Antonio? ¿Voluntariamente? Sí. ¿Tienes padres, tutores, alguien que sea responsable de ti? No. Todos murieron. ¿Entiendes que esto es un acompañamiento temporal? ¿Que Antonio no se convierte automáticamente en tu tutor? Entiendo. Máximo asintió y comenzó a escribir en la computadora. 20 minutos después imprimió un documento. Aquí está. Acuerdo de acompañamiento temporal. Lo firman ambos. También enviaré una notificación a los servicios de protección de menores. Esto legaliza la situación.
Antonio y Sofía firmaron el documento. Máximo lo selló con su estampilla. Ahora actúan dentro del marco de la ley. Pero recuerden, esto es una medida temporal. Luego hay que tramitar la tutela oficialmente o entregar al niño a una institución especializada. Entiendo, asintió Rivas. Un mes bastará. Salieron de la oficina. Sofía caminaba a su lado, silenciosa y concentrada. Antonio sentía que la niña estaba tensa. Tenía miedo. Miedo de que todo esto resultara ser un engaño. No tengas miedo, dijo cuando se sentaron en el coche. No te abandonaré. Lo prometo. Sofía lo miró y asintió. Los siguientes 2 días se prepararon para las negociaciones. Rivas compró a Sofía ropa nueva, un vestido sencillo pero de calidad color burdeos oscuro, zapatos, un suéter. Le explicó cómo comportarse en la reunión, qué decir si preguntaban. Sofía escuchaba atentamente, memorizando cada palabra. Recuerda, eres mi nieta Sofía. Vives conmigo, estudias en una escuela privada. Si te preguntan algo personal, responde brevemente y cambia el tema hacia mí. ¿Entendido? Entendido. Me las arreglaré. Antonio le creía. Esta niña era inteligente y perspicaz. No lo defraudaría. La víspera de las negociaciones estaba sentado en la cocina, bebiendo té y pensando en el día siguiente. Los campos, la última oportunidad de vender el negocio. Si el trato fracasaba, tendría que buscar nuevos compradores. Y el tiempo era poco. Muy poco. Sofía entró en la cocina, se sentó enfrente. «Abuelo, ¿está nervioso?» Él sonrió con ironía. «Un poco. Las negociaciones son algo nervioso. Todo saldrá bien», dijo ella con confianza. «Lo ayudaré». Rivas la miró y de repente entendió, esta niña ya se había vuelto importante para él. En pocos días había entrado en su vida y llenado el vacío que ni siquiera había reconocido. Quizás esto era el destino. ¿Un encuentro casual en el aeropuerto que lo cambiaría todo? La oficina de la empresa de Diego Campos estaba ubicada en el centro de Madrid, en el piso 23 de un centro de negocios de cristal. Antonio y Sofía subieron en el ascensor, y la niña se acercó involuntariamente a él cuando las puertas se abrieron en un amplio vestíbulo con suelo de mármol. «No tengas miedo», dijo Rivas en voz baja. «Solo siéntate a mi lado y guarda silencio. Todo estará bien». Los recibió una secretaria, una mujer joven con un traje estricto, que los condujo a la sala de negociaciones. La habitación estaba amueblada de manera cara e impersonal, una larga mesa de madera oscura, sillas de cuero, en las paredes cuadros abstractos. Desde las ventanas se abría una vista de la ciudad, pero Sofía no se acercó a ellas, acomodándose obedientemente en una silla junto a Antonio. Unos minutos después entraron en la sala Diego Campos y su esposa Julia. Diego tenía unos 42 años, un hombre alto y atlético con una barba cuidada. Julia parecía más joven, una mujer esbelta con un corte de pelo corto y una mirada penetrante. Era la directora financiera de la empresa de su marido, y Antonio sabía que era ella quien controlaba todos los flujos de dinero. «Antonio, me alegro de verle». Diego le estrechó la mano, luego dirigió la mirada a Sofía. «¿Y quién es esta encantadora jovencita?» «Mi nieta Sofía», respondió Rivas con calma. «Espero que no les importe». «Es tranquila, no molestará». Julia sonrió, pero formalmente. «Por supuesto que no nos importa». «¿Qué encantó?» «¿Cuántos años tienes, niña?» «10», respondió Sofía, mirándola directamente. «¿Estudias en la escuela?» «Sí». «En una privada». Julia asintió y se volvió, como si el interés en el niño se hubiera agotado. Antonio exhaló mentalmente. Sofía se comportaba perfectamente, ni palabras de más, ni agitación. Pronto apareció Máximo Salazar. El abogado de Rivas era un hombre de unos 60 años, con cabello cano y una mirada penetrante. Saludó a todos, lanzó una rápida mirada a Sofía y se sentó enfrente, abriendo una carpeta con documentos. «Entonces, damas y caballeros, comencemos», empezó Diego, sentándose a la cabecera de la mesa. «Antonio, hemos estudiado todos los materiales proporcionados.
Su empresa está en excelente estado, la base de clientes es estable, los contratos a largo plazo. Estamos listos para adquirir la participación de control en las condiciones que discutimos anteriormente. Rivas asintió. El trato era simple a primera vista, vendía el 51% de las acciones de su empresa por una suma que le aseguraría una vejez sin preocupaciones y le permitiría dejar algo a los seres queridos. Solo que no tenía seres queridos. Su esposa murió hace 15 años, no tuvieron hijos. Los sobrinos aparecían solo cuando necesitaban dinero. Por eso Antonio decidió vender el negocio e irse tranquilamente, mientras aún pudiera controlar el proceso. Discutamos los detalles, dijo. Julia sacó una computadora portátil y comenzó a leer las condiciones del trato. Su voz era uniforme, profesional. Mencionaba cifras, plazos, porcentajes. Todo sonaba lógico y ventajoso. Rivas escuchaba atentamente, de vez en cuando anotando algo en un cuaderno. Máximo Salazar también tomaba notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Sofía estaba sentada en silencio, sin moverse. Miraba ora a los que hablaban, ora a los documentos que yacían sobre la mesa. Antonio notó que la niña seguía atentamente la conversación, como si intentara entender la esencia de lo que estaba sucediendo. Ahora sobre el calendario de transferencia de activos, continuó Julia. Proponemos un esquema por etapas. La primera parte del pago inmediatamente después de la firma, la segunda en 3 meses, la tercera en 6 meses. Esta es la práctica estándar para tratos de esta magnitud. Me parece bien, asintió Antonio. Diego sonrió y le acercó una carpeta con el contrato. Excelente. Entonces familiaricémonos con la versión final. Nuestros abogados lo han revisado todo, todo está en orden. Rivas abrió la carpeta y comenzó a leer. El documento era voluminoso, unas 30 páginas de texto pequeño, lleno de términos legales. Leía lentamente, tratando de no perder ningún detalle. Máximo Salazar también estudiaba su copia, periódicamente levantando la vista hacia los campos. Pasaron unos 40 minutos. Antonio sentía el cansancio. La enfermedad se hacía sentir, la cabeza daba vueltas, en las sienes pulsaba un dolor sordo. Se frotó el puente de la nariz, tratando de concentrarse. «Antonio, ¿se siente bien?», preguntó Julia con interés. «¿Quizás hacemos un descanso?» «No, todo está bien. Continuemos». Se sumergió de nuevo en el documento. El texto se difuminaba ante sus ojos. Maldita enfermedad. Los médicos habían advertido, el sobreesfuerzo era peligroso. Pero ahora no era momento para debilidades. Creo que deberíamos acelerar el proceso, dijo Diego suavemente. Antonio, confía en nosotros. Llevamos trabajando en este trato 3 meses. Lo hemos discutido todo, lo hemos acordado todo. ¿Para qué alargarlo? Firmemos hoy y cerremos el asunto. Rivas lo miró. En las palabras de Campos había lógica. Efectivamente, habían discutido las condiciones durante mucho tiempo y en detalle. Todos los puntos estaban acordados. ¿Para qué esperar? Máximo Salazar frunció el ceño. Diego, no se apresure. El contrato es extenso, hay que verificar todo cuidadosamente. Lo hemos verificado todo, objetó Julia. Nuestros abogados han trabajado en cada punto. No hay ninguna trampa oculta. No obstante, me gustaría releer algunas secciones, insistió el abogado. Se hizo una pausa tensa. Los Campos se miraron. Diego apretó ligeramente los labios, pero mantuvo una expresión amigable en el rostro. Por supuesto, Máximo. ¿Cuánto tiempo necesita? 1 hora, quizás 2. Julia suspiró, pero asintió. Bien. Esperaremos. Salieron de la sala de negociaciones, dejando a Rivas, Salazar y Sofía solos. Máximo, ¿ves algo sospechoso? Todavía no lo sé. Pero la prisa siempre me pone nervioso. Dame tiempo, verificaré cada punto. El abogado se sumergió en la lectura. Sofía se levantó en silencio y se acercó a la ventana. La ciudad abajo vivía su vida, coches, personas,
movimiento incesante. Ella estaba de pie, presionando las palmas contra el cristal, mirando hacia abajo. ¿Estás aburrida?, preguntó Antonio. La niña se volvió y negó con la cabeza. No. Solo estoy pensando. ¿En qué? En que los adultos dicen muchas palabras, pero no siempre dicen la verdad. Rivas sonrió con ironía. Tienes razón. En los negocios es a menudo así. Por eso se necesitan abogados que busquen la verdad en los documentos. Sofía volvió a su lugar y de nuevo guardó silencio. Antonio la observaba. Niña extraña. Demasiado seria para su edad. Interesante, ¿en qué estaba pensando realmente? Los campos volvieron después de 1 hora y media. Julia llevaba una bandeja con café y galletas. La colocó sobre la mesa, sonrió a Sofía. Toma, niña. Seguro que tienes hambre. Sofía tomó una galleta y agradeció en voz baja. Julia se sentó junto a su marido, y ambos miraron a Salazar. Bueno, Máximo, ¿encontró algún problema? El abogado cerró lentamente la carpeta. Hay varios momentos que requieren aclaración. En particular, el punto sobre la transferencia de activos en caso de circunstancias imprevistas. Diego frunció el ceño. ¿Qué le preocupa específicamente? La formulación es demasiado vaga. Permite doble interpretación. Julia se encogió de hombros. Esta es una práctica legal estándar. Incluimos este punto para proteger los intereses de ambas partes. No obstante, me gustaría que fuera reformulado de manera más clara, insistió Salazar. Los campos se miraron de nuevo. Esta vez en sus miradas brilló la irritación. Bien, aceptó Diego. Podemos hacer cambios. Pero llevará tiempo. Habrá que acordarlo con nuestros abogados, hacer las correcciones. Puede tomar varios días. Antonio sintió como el cansancio lo golpeaba como una ola. Varios días. Significaba esperar de nuevo, revisar los documentos de nuevo. No tenía tiempo para coordinaciones interminables. Resolvámoslo ahora mismo, propuso. ¿Qué punto causa preguntas? Salazar abrió el contrato en la página necesaria e indicó con el dedo un párrafo en el medio. Aquí. Lea atentamente. Rivas se inclinó y comenzó a leer. El texto era complejo, sobrecargado de términos legales. Releyó el párrafo varias veces, tratando de entender la esencia. Decía que en caso de muerte del vendedor dentro de los 6 meses después de la conclusión del trato, las condiciones de pago cambiaban. Concretamente, los pagos restantes pasaban a otro estatus, que se determinaba por un acuerdo adicional. No veo el problema, dijo Diego. Este punto nos protege de riesgos. Si, Dios no lo quiera, algo le pasa a Antonio, no queremos encontrarnos en una situación en la que los herederos comiencen a reconsiderar las condiciones. La lógica sonaba razonable. Antonio volvió a mirar el texto. Quizás Máximo estaba siendo demasiado cauteloso. Después de todo, nadie iba a morir en los próximos 6 meses. Los médicos habían dado 1 año, quizás más. Máximo, ¿estás seguro de que esto es un problema?, preguntó. El abogado guardó silencio. Antonio, no puedo estar seguro sin un análisis detallado. Pero la formulación me preocupa. Es demasiado abstracta. Julia suspiró. Señores, podemos discutir infinitamente sobre formulaciones. Pero la esencia es que este es un punto estándar para tales tratos. Si quieren, podemos mostrar otros contratos donde se usa una formulación similar. Antonio sentía que estaba perdiendo el hilo de la conversación. La cabeza zumbaba, ante sus ojos flotaban las letras. Quería terminar esto lo antes posible. Volver a casa, acostarse, descansar. Bien, dijo, vamos a firmar. Máximo, si consideras necesario, podemos hacer correcciones más tarde, con un acuerdo separado. Salazar frunció el ceño, pero guardó silencio. Diego sonrió aliviado y acercó el contrato más cerca de Rivas. Excelente. Entonces comencemos. Aquí su firma, aquí las iniciales. Antonio tomó la pluma. Su mano temblaba por el cansancio.
Acercó la pluma al papel y de repente escuchó la voz baja de Sofía. «Abuelo, ¿puedo agua?» Él levantó la vista. La niña lo miraba con calma, sin expresión particular. Por supuesto, Julia se levantó. «Ahora traigo». Salió de la sala. Antonio bajó de nuevo la vista al contrato. Las letras se difuminaban. Parpadeaba frecuentemente, tratando de concentrarse. Julia volvió con un vaso de agua y se lo extendió a Sofía. La niña bebió unos sorbos y puso el vaso sobre la mesa. «Gracias». Rivas tomó la pluma de nuevo. Ahora firmaría y todo terminaría. El trato estaría cerrado. El dinero llegaría a la cuenta. Podría vivir tranquilamente el resto de sus días. Pero por alguna razón su mano no se movía. Miraba el papel y sentía una extraña inquietud. Como si algo dentro de él gritara: «Detente. No te apresures». Sofía estaba sentada en silencio cerca, con las manos sobre las rodillas. Su rostro estaba imperturbable, pero en sus ojos se leía tensión. Estaba esperando algo. O temiendo algo. Antonio dejó la pluma. «Disculpen, necesito un poco de tiempo. Hagamos un descanso». 15 minutos. Diego hizo una mueca, pero asintió. «Por supuesto. Esperaremos afuera». Los Campos salieron de la sala de negociaciones. Máximo Salazar miró a Rivas. «Antonio, si tiene dudas, no firme. Es mejor posponer hasta mañana». «No tengo dudas. Solo estoy cansado». El abogado asintió y también salió, dejándolos con Sofía a solas. La niña guardaba silencio, mirando por la ventana. Antonio la miró. «Sofía, ¿qué querías decir?» Ella se volvió. «Nada. No mientas. ¿Notaste algo?» La niña guardó silencio, luego dijo en voz baja. «Tienen prisa. Demasiada prisa». «¿Por qué?» Rivas se quedó inmóvil. Tenía razón. Los Campos efectivamente lo estaban empujando a firmar rápidamente. ¿Por qué? El trato era ventajoso para ambas partes. ¿Qué diferencia había si firmaba hoy o en una semana? «No lo sé», respondió honestamente. «Quizás tienen sus propias razones». Sofía lo miró seriamente. «Abuelo, ¿y si se pone mal? ¿Qué pasará con la empresa?» Antonio frunció el ceño. «¿Qué tiene eso que ver?» «Bueno, está enfermo. Escuché cuando hablaba con el doctor por teléfono». Él se estremeció. Así que sabía. Sabía que le quedaba poco tiempo. «Sofía, eso no es asunto tuyo. Solo estoy pensando». La niña bajó la vista. «Si usted no está, ¿a quién irá la empresa?» «¿Y el dinero?» Rivas guardó silencio. No había pensado en eso. O más bien, había pensado, pero no quería admitírselo a sí mismo. Si moría en los próximos meses, los activos pasarían. ¿A quién? ¿Al Estado? ¿O a los Campos, según ese mismo punto del contrato? Agarró el contrato y releyó el párrafo controvertido. Ahora, cuando leía atentamente, sin distraerse con el cansancio, el significado se volvía más claro. En caso de su muerte dentro de 6 meses, los pagos restantes se anulaban. La empresa pasaba completamente a los Campos. Por 1/3 del precio. La sangre se le heló. Sabían. Sabían de su enfermedad. Y contaban con que no viviría hasta el final del plazo. Antonio levantó lentamente la vista hacia Sofía. La niña lo miraba asustada, como si temiera haber dicho algo incorrecto. ¿Lo entendiste tú misma? Ella asintió. Escuché lo que decían. Hay muchas palabras incomprensibles, pero el sentido parece claro. Rivas estaba asombrado. Una niña de 10 años vio lo que él mismo casi pasó por alto. Porque era atenta. Porque no estaba cansada. Porque miraba desde fuera. Llamaron a la puerta. Entró Máximo Salazar. «Antonio, están esperando». ¿Continuamos? Rivas lo miró firmemente. «Sí. Pero primero quiero discutir de nuevo el punto sobre la transferencia de activos». Muy detalladamente. Los Campos volvieron a la sala de negociaciones con visible impaciencia. Diego se sentó en su lugar, Julia se acomodó a su lado,
poniendo delante la computadora portátil. Ambos sonreían, pero las sonrisas eran forzadas. Bueno, Antonio, ¿listo para continuar?, preguntó Diego, frotándose las manos. Rivas asintió y acercó hacia sí el contrato. Sí. Pero primero quiero volver al punto que discutimos antes. Sobre la transferencia de activos. Julia suspiró apenas audiblemente. Ya lo explicamos todo. Es una formulación estándar. No obstante, quiero entender los detalles, insistió Antonio. Máximo, lee ese punto en voz alta. Lentamente. El abogado Salazar tomó el contrato y comenzó a leer. Su voz era uniforme, sin emociones, pero cada palabra sonaba claramente. En caso de fallecimiento del vendedor dentro de 180 días desde el momento de la firma del presente contrato, los pagos restantes previstos en los puntos 3 y 4 se anulan. Los activos, derechos y obligaciones pasan al comprador en su totalidad sin obligaciones financieras adicionales. En la sala de negociaciones se hizo el silencio. Antonio miraba a los campos. Diego mantenía la calma, pero Julia apartó la vista, fingiendo revisar algo en la pantalla del portátil. Explíquenme, dijo Rivas lentamente, ¿por qué hay un punto así en el contrato? Diego se encogió de hombros. Antonio, ya lo dijimos. Es protección contra riesgos. Invertimos mucho dinero. Si algo le pasa a usted, debemos estar seguros de que el trato no se desmoronará. Pero si muero, los activos pasarán a ustedes de todas formas según el contrato. ¿Por qué cancelar los pagos restantes? Julia levantó la cabeza. Porque en caso de su fallecimiento puede surgir incertidumbre legal. Los herederos, si aparecen, pueden iniciar litigios. Queremos evitar tales situaciones. Máximo Salazar puso el contrato sobre la mesa. Señores, entiendo su lógica. Pero la formulación les permite obtener el control total de la empresa por 1/3 del valor real. Esto es injusto para mi cliente. Julia frunció el ceño. Máximo, nadie va a engañar a Antonio. Somos gente honesta. Entonces, ¿por qué ese punto? No cedía el abogado. Si son gente honesta, quítenlo. Diego se puso nervioso. No podemos. Esta condición fue acordada por nuestros inversores. Sin ella el trato no se realizará. Antonio entendió. Así que detrás de los campos había otra gente. Gente que exigía ciertas garantías. O simplemente especulaban con su enfermedad. ¿Cómo se enteraron de mi diagnóstico?, preguntó directamente. En la sala se hizo aún más silencio. Los campos se miraron. En el rostro de Diego apareció desconcierto. No. No entendemos de qué habla. No finjan. Saben que estoy enfermo. Saben que me queda poco tiempo. De lo contrario, ¿por qué incluir en el contrato un punto sobre la muerte en 6 meses? Julia se irguió. Antonio, es simplemente un plazo estándar. No sabíamos sobre su salud. Mentira, dijo Rivas fríamente. Sabían. Y contaban con que moriría antes del final del plazo de pagos. Diego se levantó bruscamente. Esta acusación es infundada. No. No terminó. Porque de repente se escuchó la voz baja de Sofía. ¿Y si el abuelo no está inmediatamente después del trato, le será ventajoso? Todos se volvieron hacia la niña. Ella estaba sentada en su lugar, con las manos sobre las rodillas, y miraba a los campos con calma, casi con indiferencia. Pero en esa calma había algo aterrador. Había hecho la pregunta tan simplemente, como si hubiera preguntado qué tiempo hacía afuera. Julia se desconcertó. Niña, esto no es asunto tuyo. Los adultos están hablando. Solo pregunto, Sofía no apartó la mirada. Si el abuelo muere en 1 mes, ustedes recibirán su empresa casi gratis. ¿Es verdad? Diego palideció. Esto es una formulación incorrecta. Pagamos dinero. Ya pagamos un anticipo. Pero no todos, Sofía no retrocedía. Ustedes se ven como si las cosas no fueran bien con el abuelo, fuera ventajoso. Rivas miraba a Sofía, sin creer lo que oía. Ella había expuesto todo el esquema punto por punto. Con palabras simples. Sin términos legales.
Y precisamente por eso sus palabras sonaban tan comprensibles. Julia se levantó de un salto. Esto es indignante. Antonio, ¿permite que un niño interfiera en nuestras negociaciones? Ella hizo una pregunta, respondió Antonio con calma. Y me gustaría escuchar la respuesta. ¿Les es ventajosa mi muerte? Diego golpeó la mesa con el puño. No. No le deseamos la muerte. Queremos un trato honesto. Entonces quiten ese punto del contrato, dijo Máximo Salazar. Ahora mismo. Se hizo una larga pausa. Los campos guardaban silencio. Diego miraba por la ventana, Julia se arreglaba nerviosamente el cabello. Finalmente, Diego se volvió hacia Rivas. Bien. Podemos discutir cambiar la formulación. Pero llevará tiempo. Hay que acordarlo con los inversores, rehacer los documentos. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Antonio. Una semana. Quizás 2. O quizás un mes, añadió Julia. O más. Los inversores pueden no estar de acuerdo. Entonces el trato fracasará. Rivas entendió. Lo ponían ante una elección, o firma en sus condiciones, o no obtiene nada. Sabían que no tenía tiempo para esperar. Sabían que estaba cansado, enfermo, quería cerrar este asunto lo antes posible. Máximo Salazar puso la mano en el hombro de Antonio. Antonio, no se apresure. Es mejor posponer el trato que firmar un contrato desfavorable. Rivas asintió. El abogado tenía razón. No se podía seguir el juego de los manipuladores. Señores Campos, dijo con firmeza, me niego a firmar el contrato en la redacción actual. Si quieren continuar las negociaciones, preparen una nueva versión sin el punto controvertido. Cuando estén listos, llamen a mi abogado. Diego se puso rojo. ¿Entiende lo que hace? Pasamos meses en la preparación. Invertimos dinero en la verificación de su empresa. Ese es su riesgo, respondió Rivas fríamente. No les debo nada. Julia agarró la computadora portátil y se levantó. Se arrepentirá de esta decisión. Encontraremos otra empresa. Y usted se quedará sin nada. Posiblemente, aceptó Antonio, pero al menos conservaré la dignidad. Los Campos salieron de la sala de negociaciones, dando un portazo. Máximo Salazar exhaló y miró a Rivas. Tomó la decisión correcta. Lo sé. Gracias, Máximo. El abogado recogió los documentos y también se levantó. Prepararé la negativa oficial del trato. Se la enviaré para su aprobación esta tarde. Salió, dejando a Antonio a solas con Sofía. La niña estaba sentada en silencio, con la cabeza baja. Rivas se acercó a ella y se sentó cerca. Sofía, me salvaste de un gran error. Ella levantó la vista. Solo pregunté. Me pareció extraño que tuvieran tanta prisa. No solo preguntaste. Viste lo que yo casi paso por alto. Si no fuera por ti, habría firmado ese contrato. Y en unos meses mi empresa habría pasado a ellos por una miseria. Sofía se ruborizó. Tenía miedo de haber dicho algo incorrecto. De que se enfadara. No. Te estoy agradecido. Muy agradecido. La abrazó por los hombros. La niña se apretó contra él, y sintió cómo temblaba. Por la tensión. Por el miedo. Por primera vez en su vida alguien valoraba sus palabras. Salieron de la oficina y bajaron en el ascensor. En la calle hacía fresco, el cielo estaba cubierto de nubes. Antonio detuvo un taxi y fueron al hotel. Durante todo el camino guardó silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. Los Campos resultaron ser estafadores. Se enteraron de su enfermedad, probablemente a través de médicos conocidos o por una filtración de información, y decidieron aprovecharse de eso. Construyeron un esquema por el cual obtendrían su empresa casi gratis. Y casi lo lograron. Pero intervino Sofía. Una niña de 10 años que recogió en el aeropuerto por compasión. Ella hizo una pregunta simple, y todo el esquema se derrumbó. En casa Antonio encendió la tetera y preparó té fuerte. Sofía estaba sentada en el sofá. Abuelo, ¿y ahora qué pasará? Preguntó en voz baja. No lo sé. Encontraré otro comprador.
o me negaré completamente a vender. ¿Y si no encuentra? Rivas se encogió de hombros. Entonces la empresa se quedará conmigo. Quizás transfiera la gestión a alguno de los empleados. Todavía no he decidido. Sofía guardó silencio, luego dijo, está muy cansado hoy. Necesita descansar. Él sonrió con ironía. Tienes razón. Estoy cansado. Pero es un buen cansancio. No cometí una estupidez. Gracias a ti. La niña sonrió tímidamente. Me alegra haber podido ayudar. Antonio bebió el té y se acostó en la cama. El cuerpo zumbaba por la tensión, la cabeza se partía. Pero en el alma había calma. Había tomado la decisión correcta. No cedió a las manipulaciones. No entregó su negocio a gente que quería enriquecerse con su muerte. Cerró los ojos y se adormeció. Y cuando despertó, ya estaba oscureciendo afuera. Sofía estaba sentada en un sillón con un libro. Leía en silencio, sin hacer ruido con las páginas, para no despertarlo. ¿Qué hora es? Preguntó Rivas. Las 8 de la tarde. Durmió 3 horas. Se sentó en la cama, se estiró. La cabeza dolía menos, pero la debilidad permanecía. ¿Tienes hambre? Sofía asintió. Un poco. Entonces vamos a cenar. De paso discutiremos qué hacer después. Fueron al pequeño restaurante más cercano, ubicado a 15 minutos a pie. Antonio pidió para sí una sopa ligera, para Sofía una chuleta con verduras. La niña comía con placer. Sofía, quiero hablar seriamente contigo, comenzó Rivas cuando terminaron de cenar. ¿Me ayudaste hoy? Prometí que te establecería legalmente. Y cumpliré mi promesa. Los ojos de la niña se agrandaron. ¿No me abandonará? No. Pero no puedo adoptarte yo mismo. ¿Entiendes? Tengo poco tiempo. Si empiezo el procedimiento, no tendré tiempo de terminarlo. Y no quiero dejarte en un estado indefinido. Sofía bajó la vista. Entiendo. Por eso actuaré de otra manera. Te encontraré un tutor. Una persona buena, verificada. Tramitaré todo oficialmente a través de los servicios de protección de menores. Y pagaré tu educación en una escuela privada. Vivirás en un internado, estudiarás, crecerás. Y cuando crezcas, recibirás un apartamento y dinero para la educación. Lo dejaré todo escrito en el testamento. Sofía levantó los ojos hacia él. En ellos brillaban lágrimas, pero no lloraba. ¿Hará esto por mí? ¿Por qué? Antonio le tomó la mano. Porque eres una niña inteligente, buena y honesta. Mereces un futuro. ¿Y por qué puedo hacerlo? Tengo dinero. ¿Para qué me sirven si no puedo ayudar al menos a un niño? Sofía apretó su mano. Gracias, susurró. Rivas asintió. Sentía que había tomado otra decisión correcta. Quizás la más importante de su vida. Al día siguiente volvieron a casa. Antonio contactó inmediatamente con Máximo Salazar y le expuso su plan. El abogado aprobó la idea. Es razonable, dijo Máximo. La tutela es más simple y rápida que la adopción. Contactaré con los servicios de protección de menores, encontraré un tutor adecuado. También prepararé el testamento. Todo se tramitará legalmente. ¿Cuánto tiempo llevará? Un par de semanas para la tutela. El testamento podemos hacerlo más rápido, unos 3 días. Lo principal es que todos los documentos estén correctamente redactados. Antonio asintió. 3 semanas. Sobreviviría 3 semanas. Los médicos decían que tenía meses. Así que llegaría a tiempo. Mientras tanto, Sofía vivía en su apartamento. Ayudaba con las tareas del hogar, leía libros, veía películas. Antonio le compró ropa nueva, libros de texto, todo lo necesario. La niña florecía ante sus ojos. Ya no era el niño asustado del aeropuerto. Sonreía, hacía preguntas, se interesaba por el mundo que la rodeaba. Una tarde preguntó, «Abuelo, ¿tiene miedo de morir?» Antonio reflexionó, «No. He vivido una vida larga. He hecho mucho.
Por supuesto, me gustaría vivir más, pero no hay miedo. Yo tengo miedo, confesó Sofía. Cuando murió la tía, tuve mucho miedo. Me quedé sola. Y no sabía qué hacer. Rivas la abrazó. Ahora no estás sola. Incluso cuando yo no esté, tendrás un tutor, escuela, hogar. No quedarás en la calle. Lo prometo. Sofía se apretó contra él. Lo recordaré siempre. Él sonrió. Y yo te recordaré a ti. La niña que me salvó de los estafadores con una pregunta simple. Estuvieron así sentados mucho tiempo, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Y Antonio Rivas entendía que estas semanas eran las más importantes de su vida. Porque estaba regalando un futuro. No a sí mismo, sino a quien venía después de él. Pasó una semana después de las negociaciones fallidas. Antonio se sentía mejor, no físicamente, la enfermedad seguía consumiéndolo por dentro, pero moralmente. Había tomado una decisión y ahora actuaba metódicamente, paso a paso construyendo el futuro para Sofía. Máximo Salazar trabajó rápido. Ya 3 días después de la conversación llamó y comunicó que había encontrado una tutora adecuada. Se llama Elena Torres, explicó el abogado. Tiene 52 años, es pedagoga con 30 años de experiencia. Viuda, no tiene hijos. Antes trabajó en un internado, ahora en una escuela. Tiene una reputación excelente, referencias impecables. Lo más importante, ya tramitó la tutela de 2 niños que ahora estudian en universidades. Los servicios de protección de menores la conocen y confían en ella. ¿Está de acuerdo?, preguntó Rivas. Sí. Me reuní con ella ayer, le expliqué todo. Elena está lista para asumir la tutela de Sofía. Aunque hay una condición, la niña debe vivir en el internado de la escuela y ella vendrá los fines de semana y vacaciones. Es la opción óptima para todos. Antonio reflexionó. Quería que Sofía viviera en condiciones normales, estudiara, se relacionara con sus compañeros. El internado de la escuela era perfecto. Bien. Haz los arreglos. ¿Cuándo se puede empezar la tramitación? Esta semana. Hay que reunir documentos, pasar la verificación de los servicios de protección de menores, tramitar el consentimiento oficial. Llevará unos 10 días, no más. Excelente. ¿Y qué hay del testamento? Ya está listo. Ven a la oficina, lo firmaremos. Al día siguiente Antonio fue al abogado. Máximo puso ante él varios documentos. Aquí está el testamento. Lo escribí todo según tus deseos. El apartamento en la calle de Alcalá pasa a propiedad de Sofía después de cumplir los 18 años. Hasta ese momento el apartamento está en administración fiduciaria. También se asignó una suma para su educación, desde la escuela hasta la universidad. El dinero se guarda en una cuenta separada, solo el tutor tiene acceso, y solo para educación y gastos necesarios. Todo bajo control del notario. Rivas leyó atentamente el texto. Todo estaba expuesto claramente, sin ambigüedades. ¿Y si vivo más de lo esperado? ¿Puedo cambiar el testamento? Por supuesto. En cualquier momento. Pero aconsejo no posponer la firma. Nunca se sabe qué puede pasar. Antonio asintió y puso la firma. El notario, presente en el procedimiento, certificó el documento. Ahora todo era oficial. Incluso si Rivas moría mañana, Sofía no se quedaría sin techo. Por la tarde le contó a la niña sus planes. Estaban sentados en la cocina, bebiendo té con galletas. Sofía escuchaba atentamente, sin interrumpir. Así que viviré en el internado de la escuela, aclaró cuando Antonio terminó. Sí. Es una buena escuela, privada. Hay clases pequeñas, buenos profesores. Podrás estudiar normalmente, dedicarte a lo que te interesa. Y los fines de semana y vacaciones vendrás con la tutora. ¿Y podré venir a verle? Rivas sonrió. Por supuesto. Mientras esté vivo, ven cuando quieras. Me alegraré. Sofía asintió. En sus ojos se leía ansiedad, pero intentaba no mostrarla. Abuelo, ¿y si se pone muy mal?
¿Quién estará cerca? Antonio le acarició la cabeza. No te preocupes por mí. Tengo médicos, está Máximo. No me quedaré solo. Tú lo principal es que vivas tu vida. Estudia, crece, hazte adulta. Eso es lo más importante. La semana siguiente conocieron a Elena Torres. La mujer resultó ser de estatura baja, rellenita, con amables ojos marrones y voz calmada. Vino a su casa, trajo tarta y un pequeño ramo de flores para Sofía. Hola, Sofía, dijo, sonriendo. Me llamo Elena. Sofía guardaba silencio, estudiándola con recelo. Rivas entendía, la niña tenía miedo. Miedo de que ésta resultara ser otra persona ajena que luego desaparecería o haría daño. Elena no la apuraba. Se sentó a la mesa, cortó la tarta, sirvió té. Escuché que te gusta leer, dijo. ¿Qué libros prefieres? Sofía respondió insegura. Clásicos. Turgenev, Chekhov. Oh, excelente elección. ¿Y literatura contemporánea probaste? La niña negó con la cabeza. Elena se animó. Entonces te traeré algunos libros. Hay autores muy interesantes. Estoy segura de que te gustarán. Gradualmente Sofía se relajó. Hablaron más de una hora. Elena contaba sobre la escuela donde Sofía debía entrar, sobre sus pupilos anteriores, sobre cómo pasaban los fines de semana. No presionaba, no se imponía, simplemente compartía información. Y Sofía escuchaba, relajándose gradualmente. Cuando Elena se fue, Rivas preguntó, bueno, ¿qué te pareció? Sofía reflexionó, parece que sí. Es amable, no es solo amable. Es experimentada. Sabe cómo ayudar a los niños. Puedes confiar en ella. La niña asintió. Antonio veía que el miedo aún no se había ido completamente, pero al menos había aparecido esperanza. La tramitación de la tutela llevó 2 semanas. Los servicios de protección de menores verificaron a Elena. Verificaron a Sofía, sus documentos, su historia. Rivas también pasó verificación, como persona que inició todo el proceso y financia la educación de la niña. Entendía que los funcionarios debían asegurarse, aquí no había ningún fraude, ningún uso del niño con fines egoístas. Máximo Salazar mantenía todo bajo control. Estuvo presente en todas las reuniones con la tutela, explicaba los matices legales, vigilaba que no hubiera retrasos. Antonio le estaba agradecido por este trabajo. Finalmente, al final de la 3ª semana llegó el permiso oficial. Elena Torres se convirtió en tutora de Sofía. Documentos firmados, todo legal. Ese mismo día Rivas y Sofía fueron al internado de la escuela privada. La escuela estaba ubicada fuera de la ciudad, en un lugar pintoresco entre árboles. El edificio era moderno, espacioso, con grandes ventanas. En el territorio había campos deportivos, un jardín, una biblioteca. La directora de la escuela, una mujer inteligente de unos 50 años, les hizo un recorrido por las aulas, mostró las habitaciones donde vivían los alumnos. Todo estaba limpio, acogedor, pensado. Los niños que encontraban por el camino parecían tranquilos y contentos. Sofía estudiará en 5º grado, explicó la directora. Ayudaremos a adaptarse. Aquí hay clases pequeñas, los profesores prestan atención a cada niño. Sofía guardaba silencio, mirando todo alrededor. Antonio veía que le gustaba, pero tenía miedo de mostrarlo, miedo de creer que todo esto era para ella. Después del recorrido volvieron al despacho de la directora. Rivas firmó el contrato de educación y estancia. El pago fue hecho por un año adelantado. ¿Cuándo puede Sofía empezar a estudiar? Preguntó. Aunque sea el lunes, respondió la directora. Estamos listos para recibirla en cualquier momento. Antonio miró a la niña. Sofía, ¿estás lista? Ella asintió. Lista. La semana siguiente llevaron a Sofía a la escuela. Elena también vino, quería asegurarse de que la niña se acomodara cómodamente. Le ayudaron a organizar sus cosas en la habitación que Sofía compartía con otra alumna, una niña tranquila llamada Carolina. Antes de irse Antonio abrazó a Sofía. Te las arreglarás. Estudia bien,
compórtate decentemente. Vendré cada semana. ¿Lo promete? Sofía lo miraba seriamente. Lo prometo. Mientras pueda. Ella se apretó contra él y sintió cómo temblaban sus hombros. La niña lloraba, pero en silencio, tratando de no mostrar las lágrimas. Abuelo, gracias por todo. Rivas sentía que también estaba a punto de llorar. No hay de qué agradecer. Lo merecías. Ahora vive y sé feliz. Se fue, dejando a Sofía en la escuela. Por el camino a casa Elena estaba sentada cerca y guardaba silencio. Luego dijo en voz baja, «Es usted una buena persona, Antonio». «De esas hay pocas». Rivas negó con la cabeza. «Solo hago lo que debo». «Nada especial. Para Sofía es todo un mundo. Le ha regalado un futuro». Él no respondió. Simplemente miraba la carretera y pensaba que efectivamente le quedaba poco tiempo. Los médicos habían advertido, la enfermedad progresaba más rápido de lo esperado. Quizás unos meses. Quizás menos. Pero llegó a tiempo. Llegó a establecer a Sofía, asegurarla, darle una oportunidad. Esa tarde Antonio estaba sentado en casa solo, mirando por la ventana. El apartamento parecía vacío sin Sofía. Extraño, solo unas semanas la niña vivió con él y ya se había acostumbrado a su presencia. Al suave susurro de las páginas cuando leía. A sus preguntas. A sus sonrisas. Sonó el teléfono. Era Máximo Salazar. Antonio, quería comunicar, todos los documentos sobre la niña están tramitados completamente. El testamento está registrado, la tutela tramitada, la cuenta para educación abierta. Todo bajo control. Gracias, Máximo. Has hecho un trabajo enorme. Es mi obligación. Pero me alegra haber podido ayudar. Sofía es una buena niña. Merece una vida mejor. Rivas colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. La ciudad brillaba con luces, la vida continuaba. En algún lugar allí, fuera de la ciudad, en el internado de la escuela, Sofía se dormía en su nueva habitación. Quizás tenía miedo. Quizás lloraba. Pero por la mañana despertaría, iría a clases, conocería nuevos amigos. Y día tras día construiría su vida. Y él había hecho todo lo que pudo. Lo demás estaba en manos del destino y de la propia niña. Pasó un mes. Antonio venía a la escuela cada sábado. Sofía lo recibía con alegría, contaba sobre los estudios, sobre nuevas amigas, sobre los libros que había leído. Cambiaba ante sus ojos, se volvía más segura, más tranquila, más feliz. Rivas veía que su plan funcionaba. La niña se adaptó, encontró su lugar. Elena también la visitaba regularmente, traía golosinas, libros, se interesaba por sus éxitos. Sofía se encariñó con ella, se alegraba de los encuentros. Un día, cuando Antonio vino a la escuela, Sofía le mostró sus calificaciones. Todas sobresalientes. Los profesores alababan su diligencia y capacidades. Quiero ser maestra, dijo, como la tía Elena. Quiero ayudar a los niños. Rivas sonrió. Es un objetivo maravilloso. Lo lograrás. Caminaban por el territorio de la escuela y Sofía contaba sus planes. Quería estudiar bien, entrar en la universidad pedagógica, luego trabajar con niños. Antonio escuchaba y se alegraba. La niña que hacía unos meses vivía en el aeropuerto, ahora soñaba con el futuro. Con un futuro real y digno. Abuelo, ¿vendrá a mi graduación?, preguntó Sofía de repente. Rivas se quedó inmóvil. La graduación. No viviría hasta ese día. Lo intentaré, dijo en voz baja, pero si no puedo, sabe que estaré orgulloso de ti. Siempre. Sofía se detuvo y lo miró. Está muy enfermo, ¿verdad? Él asintió. Era inútil ocultarlo. Sí. Los médicos dicen que queda poco tiempo. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. No quiero que muera. Nadie quiere. Pero es inevitable. He vivido una vida larga. Y tú solo estás comenzando la tuya. Y eso es correcto. Sofía lo abrazó,
fuerte, desesperadamente. Rivas le acariciaba la cabeza, sintiendo cómo se le anudaban las lágrimas. Prométeme una cosa, susurró. Promete que vivirás una vida plena. Estudiarás, trabajarás, te alegrarás. No desperdicies tiempo en pena. Recuérdame, pero no te quedes en el pasado. Lo prometo, susurró Sofía entre lágrimas. Lo prometo, abuelo. Estuvieron así mucho tiempo, en medio del patio de la escuela, mientras el sol no comenzó a ponerse tras los árboles. Luego Antonio llevó a Sofía de vuelta a la escuela, se despidió y se fue. Por el camino a casa pensaba que la vida era sorprendente. Podría haber pasado de largo de esta niña en el aeropuerto. Podría no haber prestado atención. Podría haberse negado a ayudar. Pero se detuvo. Escuchó. Dio una oportunidad. Y como resultado salvó no solo a ella, sino también a sí mismo. Del vacío de los últimos días. De la falta de sentido de la partida. Ahora su vida tenía sentido. Porque dejaba después de sí no solo dinero y negocios. Dejaba un futuro para una persona. Y eso era suficiente. Antonio Rivas volvió a casa, se acostó en la cama y cerró los ojos. El cuerpo dolía, las fuerzas se iban. Pero el alma estaba tranquila. Sabía, había hecho todo correctamente. Y eso era lo principal. Pasaron 3 años. Sofía cumplió 13 años. Estudiaba en 8º grado de la misma escuela internado donde Antonio la había establecido en su momento. Durante estos años la niña cambió, creció, maduró, se volvió más segura de sí misma. El cabello rojizo ahora era más largo, recogido en una cola. Los ojos grises miraban al mundo con calma y atención. Estaba sentada en un banco en el jardín de la escuela, leyendo un libro de texto de historia. Mañana había un examen, necesitaba repasar el material. Sofía siempre se preparaba responsablemente, recordaba la promesa hecha a Antonio. Estudiaba bien, no defraudaba. Antonio no estaba desde hacía 2 años y medio. Murió en silencio, dormido, en su apartamento. Hasta los últimos días venía a ver a Sofía cada sábado, mientras la salud se lo permitía. Luego comenzó a venir una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Y luego un día llamó Máximo Salazar y comunicó que Antonio ya no estaba. Sofía lloró entonces mucho tiempo. Elena la abrazaba, calmaba, pero la niña no podía parar. Había perdido a la persona que la salvó. Que le dio un futuro. Que creyó en ella cuando ella misma no creía en sí misma. El funeral fue modesto. Vinieron varios socios comerciales de Rivas, el abogado Máximo Salazar, Elena y Sofía. La niña estaba junto a la tumba, sosteniendo la mano de su tutora, y miraba el ataúd con mirada ausente. Dentro todo se había roto. Sabía que ese día llegaría. Antonio lo había advertido. Pero saber y vivir son cosas diferentes. Después del funeral Máximo Salazar las invitó a su oficina. Sacó una carpeta con documentos y la puso ante Sofía y Elena. Antonio dejó un testamento, dijo el abogado. Todo está tramitado jurídicamente correcto. Sofía recibe el apartamento. El derecho de propiedad pasa a ella a los 18 años. Hasta ese momento el apartamento está en administración fiduciaria. También hay abierta una cuenta para Sofía para educación, desde la escuela hasta terminar la universidad. Todos los gastos se cubren de esta cuenta. Sofía escuchaba en silencio. Elena asentía. Además, continuaba Máximo, Antonio dejó una carta para Sofía. Con la condición de que la lea el día de su 18º cumpleaños. Extendió un sobresellado. Sofía lo tomó con manos temblorosas. ¿Eso es todo? Preguntó en voz baja. Sí. Antonio se preocupó por ti al máximo. Estás asegurada. Tienes techo sobre la cabeza, dinero para estudios, tutora. Hizo todo lo que pudo. Sofía apretó el sobre contra su pecho y lloró. Elena la abrazó. Después de ese día la vida continuó. Sofía estudiaba, vivía en la escuela,
Venía con Elena los fines de semana y vacaciones. La tutora se había vuelto casi nativa para ella, cuidaba, apoyaba, ayudaba con consejos. Iban juntas a teatros, museos, de paseo. Sofía se sentía amada y protegida. En la escuela hizo amigas. Especialmente cercana se volvió Carolina, esa misma niña con quien compartía habitación el primer año. Estudiaban juntas, paseaban, compartían secretos. Sofía ya no era la niña de la calle solitaria. Era una adolescente normal con problemas y alegrías normales, pero la memoria de Antonio vivía siempre en ella. A menudo lo recordaba. Él no era su abuelo por sangre, pero se convirtió en eso en esencia. A veces Sofía junto con Elena iban al cementerio. Llevaban flores, se sentaban junto a la tumba. Sofía hablaba con él mentalmente. Contaba sobre los estudios, sobre planes, sobre lo que sucedía en su vida. Le parecía que él escuchaba. Que en algún lugar allá, más allá de la frontera, se alegraba de sus éxitos. Pasaron otros 2 años. Sofía estudiaba en 10º grado y se preparaba para entrar a la universidad. Las calificaciones eran excelentes, los profesores le auguraban un futuro brillante. Sofía eligió la facultad pedagógica, quería ser maestra, ayudar a niños, como en su momento la ayudaron a ella. Elena estaba orgullosa de ella. Se habían vuelto aún más cercanas durante estos años. Sofía la llamaba mamá Elena, y era natural. Eran familia, no de sangre, pero real. Un día, cuando Sofía ordenaba cosas en su habitación en casa de Elena, encontró una vieja fotografía. Era una imagen tomada el día de su primera visita al internado de la escuela. En la foto Antonio estaba junto a ella, con la mano en su hombro. Sonreía. Sofía miró la fotografía mucho tiempo. Luego sacó el sobre con la carta que debía leer a los 18 años. Solo tenía 15, pero no aguantó. Abrió cuidadosamente el sobre y desplegó la hoja de papel. La letra era irregular. Antonio escribió esto ya gravemente enfermo, cuando las manos temblaban. Querida Sofía, si lees esta carta, significa que cumpliste 18 años. Te has hecho adulta. No viví hasta este día, pero me imagino cómo te has vuelto. Inteligente, hermosa, fuerte. Quiero que sepas, el encuentro contigo cambió mi vida. Era un anciano enfermo, cansado de la vida, esperando el final. Y tú me mostraste que la vida tiene sentido mientras puedas ayudar al menos a una persona. Me salvaste de los estafadores. Me regalaste los últimos años, llenos de sentido. Te estoy agradecido por eso. Ahora tienes apartamento, dinero para educación, tutora. Todo esto no es un regalo, sino una inversión. Invertí en tu futuro porque creo en ti. Creo que serás una buena persona que traerá beneficio a este mundo. No tengas miedo de equivocarte. No tengas miedo de soñar. Vive una vida plena. Alégrate cada día. Recuérdame, pero no te quedes en el pasado. Mereces la felicidad. Y estoy seguro de que la encontrarás. Con amor, tu abuelo Antonio. Sofía dobló la carta, se secó las lágrimas. Había violado la condición, leyó la carta antes de tiempo. Pero no se arrepentía. Estas palabras le dieron fuerzas. Le recordaron para que se esforzaba, para que estudiaba, para que vivía. Se levantó, se acercó a la ventana. Afuera era un día otoñal normal. Las hojas caían de los árboles, la gente se apresuraba por sus asuntos. La vida continuaba. Pasaron otros 3 años. Sofía cumplió 18 años. Terminó la escuela y entró en la universidad pedagógica. La ceremonia de entrega de diplomas fue solemne. Elena estaba sentada en la sala, secándose lágrimas de alegría. Cerca estaba sentado Máximo Salazar, también vino para ver en qué se había convertido la niña que su cliente salvó en su momento. Después de la ceremonia los 3 fueron a la notaría. Había llegado el momento de tramitar la transferencia del derecho de propiedad del apartamento. Los documentos estaban listos, el procedimiento llevó menos de 1 hora.
Sofía firmó los papeles y recibió el certificado del derecho de propiedad. Ahora el apartamento le pertenecía a ella. Completamente, sin condiciones. Por la tarde fueron a ese apartamento. Sofía hacía tiempo que no estaba aquí. Después de la muerte de Antonio el apartamento permaneció vacío, solo una vez al mes venía una mujer de la limpieza a mantener el orden. Ahora Sofía abrió la puerta con su llave y entró dentro. Todo estaba como cuando vivía Antonio. Sus libros en los estantes, su sillón junto a la ventana, sus fotografías en las paredes. Sofía recorrió las habitaciones, tocando las cosas, recordando. Aquí bebían té en la cocina cuando ella acababa de llegar del aeropuerto. Aquí él le contaba sobre su vida, sobre negocios, sobre lo importante que era ser honesto. Aquí ella leía libros mientras él trabajaba en la computadora. Sofía entendía, este apartamento no era solo bienes raíces. Era un símbolo. Un símbolo de que una persona creyó en ella cuando era nadie. Que le dio una oportunidad. Y ella no lo defraudó. Pasaron otros 4 años. Sofía cumplió 22 años. Terminó la universidad y consiguió trabajo como maestra en una escuela normal de la ciudad. Podría haber elegido una privada, prestigiosa, con salario alto. Pero eligió una normal, donde estudiaban niños de familias sencillas. Porque precisamente esos niños necesitaban apoyo. Enseñaba lengua española y literatura. Los niños amaban sus clases, Sofía sabía explicar lo complejo de manera simple, encontraba acercamiento a cada alumno. Recordaba a sí misma, una niña de 10 años que vivía en el aeropuerto y tenía miedo del futuro. E intentaba dar a sus alumnos lo que en su momento le dieron a ella, fe en sí mismos y esperanza. La vida continuaba. Y ella sabía exactamente, Antonio Rivas no vivió su vida en vano. Porque dejó después de sí no dinero, no negocios. Dejó una persona que ahora ayudaba a otros. Y esa era la verdadera herencia. Invaluable.